Hidráulica 2. Vamos a compartir la pantalla para iniciar la clase, ¿ok? Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, ahora les presento otra faceta de la hidráulica de los canales. Y esta se refiere al flujo permanente no uniforme, gradualmente variado en los canales. Bien, cuando en un canal, por ejemplo, un canal prismático, se coloca una obstrucción en el extremo final del canal, esta obstrucción produce un cambio en las condiciones del flujo, que inicialmente el flujo era permanente y uniforme. Entonces, como consecuencia de la obstrucción, el nivel del agua en el canal se levanta desde aguas abajo y ese, es decir, el hecho de que el nivel del agua se levante aguas abajo para vencer el obstáculo, pues este efecto se manifiesta aguas arriba hasta una determinada longitud, ¿ya? Entonces, el efecto del remanso producido por la presencia de la obstrucción se manifiesta hacia aguas arriba, hasta una longitud L, vamos a designar una longitud L, a partir de la cual y hacia aguas arriba, el flujo es uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, en este tramo, donde se alteran las condiciones del flujo, es decir, el tirante es variable, por ejemplo, la velocidad también cambia, entonces en ese tramo el flujo tiene las características del flujo permanente y uniforme. Un momento. ¿Cuáles son las características de este tipo de flujo? Permanente, no uniforme y gradualmente variado. En primer lugar, diremos que el caudal permanece constante a lo largo del canal y, por supuesto, también permanece constante en función del tiempo. En cambio, la velocidad y el tirante a lo largo del canal, en ese tramo, cambian. Es decir, la velocidad no permanece constante y tampoco el tirante. Si analizamos entonces a partir del tirante Y sub 1 y hacia aguas abajo, el tirante va aumentando gradualmente. Como consecuencia de ello, y tratándose de un canal prismático, la velocidad irá disminuyendo hacia aguas abajo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a tener un flujo desacelerado. Vamos a tener entonces un flujo en el cual los tirantes irán aumentando hacia aguas abajo, las velocidades van disminuyendo, ¿no? Como consecuencia tenemos un flujo desacelerado o retardado. Y el perfil hidráulico que se forma
se denomina curva de Zemanso. ¿Ya? Bien, ¿cómo se analiza este tipo de flujo? Entonces aquí tenemos las ecuaciones del flujo permanente no uniforme, gradualmente variado. En primer lugar, por supuesto que se cumple la ecuación de continuidad. Sabemos que caudal es constante a lo largo del canal, entonces podemos expresar que caudal igual a área 1 por velocidad 1. A su vez igual a área 2 por velocidad 2, igual a área 3 por velocidad 3, etcétera, constante. Ecuaciones a partir de las cuales podemos despejar las velocidades, ¿no? Conociendo la geometría del canal, entonces, y conociendo el tirante en cada sección, podemos determinar el área respectiva y como consecuencia de ello calcular la velocidad en cada una de las secciones. Velocidad 1, caudal entre área 1, velocidad 2, igual a caudal entre área 2, etcétera, etcétera. Bien, y otra de las ecuaciones que se cumple en este tipo de flujo es la ecuación de la energía o el teorema de Bernoulli, ¿no? Es decir, tenemos que cumplir también con el principio de conservación de la energía. Es decir, la energía que tiene el flujo en la sección 1 menos la pérdida de carga en esta longitud del canal es igual a la energía que tendrá el flujo en la sección 2. ¿Ya? Ahí, como así se expresa, entonces ya conocemos que E1 es la energía total del flujo en la sección 1, ¿no? Como habíamos visto en la anterior clase, la energía total está ya dada por sus tres componentes: la energía potencial, la energía de presión y la energía cinética. Entonces, ahí tenemos la energía en la sección 1, ¿no? Con sus tres componentes, menos la pérdida de carga entre las secciones 1 y 2, igual a la energía en la sección 2. Bien, entonces, acá agrupando términos semejantes, etcétera, fíjense, y recordando la definición de pendiente, pendiente que es igual al desnivel entre la pendiente de una línea, la pendiente de una línea es igual al desnivel existente entre dos puntos dividido entre la longitud horizontal que los separa. Ahí está, la pendiente de la solera del canal, entonces se expresa de esta forma: Z1 menos Z2 dividido entre L, ¿no? Ahí nos referimos a estos puntos. Los puntos 1 y 2, que tienen cotas Z1 y Z2 respectivamente, que están distanciados una longitud L. Entonces su pendiente, JS, que es la pendiente de la solera del canal, se expresa mediante la ecuación 2. Por otra parte, la pendiente de la línea de energía se expresa mediante la ecuación de Chesimami, ¿no? JE igual N veces la velocidad media del flujo dividido entre el radio hidráulico a la 2/3. Toda la expresión elevada al cuadrado. Esa sería la pendiente de la línea de energía. Y así, obteniendo el desnivel entre los dos puntos, precisamente los puntos 1 y 2, en este caso, pero ya sobre la línea de energía, lo podemos expresar en esta forma, ¿no? HL de 1 a 2 igual JE por L. JE por L, ¿no? Donde JE es la pendiente de la línea de energía, como les había indicado. Bien, entonces esta es la pérdida de carga, ¿no es cierto? Esta es la pérdida de carga entre los puntos 1 y 2. Esa pérdida de carga se debe a la fricción entre el agua y la superficie del canal.
¿no? La pérdida de carga por fricción. Bien, entonces, si reemplazamos, a esta la denominamos ecuación 3. Reemplazando las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1, ¿no? Tenemos estas expresiones y finalmente obtenemos que L es igual a esa expresión como se observa ahí, ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que desarrollen la ecuación y demuestren que L es igual a la expresión mostrada ahí, ¿ya? Por favor, hagan, eh, apliquen todos sus conocimientos, a ver, elementales del álgebra, para poder demostrar que L se expresa mediante esta ecuación. Y esta es la ecuación del flujo permanente no uniforme gradualmente variable. A ver, háganlo, jovencitos. Trabajen. Sacan el denominador. Se calcula mediante esta expresión. JE media, que sería la media aritmética entre la pendiente de fricción en la sección 1 y la pendiente de fricción en la sección 2. ¿No? La media aritmética simplemente, viene acá en el denominador. Y JEI, es decir, la pendiente de fricción para cualquier sección, es igual a N veces B sub I, dividido entre R sub I a la 2/3 y toda la expresión elevada al cuadrado. Entonces, hay una recomendación para ello, para aplicar esta ecuación del flujo permanente no uniforme, que en primer lugar, quiero decirles que esta es una expresión aproximada para calcular la longitud L entre dos secciones, ya, para este tipo de flujo. Entonces, esta distancia L entre las dos secciones tiene un valor, podríamos decir, más o menos exacto, si la diferencia entre los tirantes Y sub 2 y Y sub 1 en valor absoluto se mantiene por debajo de 0,15 metros, menor o igual que 0,15. Y esta es la condición que aplicamos para que el flujo sea gradualmente variado también. ¿Ya? Es la condición que imponemos para que el flujo se mantenga como un flujo gradualmente variado. Entonces, cuando la diferencia de tirantes es mayor que 0,15, el error que se comete al calcular L puede ser un error, digamos, muy grande, ¿no? Puede ser un error muy grande. Entonces, al aplicar esta ecuación, tratar de mantener esta relación. Y sub 2 menos Y sub 1 en valor absoluto menor o igual que 0,15 metros. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes y señoritas? Sí, ingeniero. Muy bien. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, sea un canal rectangular de 2 metros de ancho, trazado con una pendiente de JS, ya está dándonos la pendiente de la solera del canal, JS igual 0,0020. N, aquí no son metros, aquí no hay, la pendiente es adimensional. ¿Okay? N, coeficiente de rugosidad para este canal, 0,020, en el cual circula un caudal de 5 metros cúbicos por segundo. ¿No? Aquí vamos a cambiar un poquito los números para que no haya mucha confusión. ¿Qué tal si lo ponemos acá 0,18? ¿Les parece? Cambiaremos. Sea un canal rectangular, que no sea todo un número 2. 2,3 metros de ancho, ¿qué tal? Trazado con una pendiente JS 0,0020. N es igual a 0,018, en el cual circula un caudal de 5 metros cúbicos por segundo.
¿De acuerdo? Bien. Dice, en una sección A, el tirante es de 1,65 metros. Y aguas abajo, en una sección B, el tirante es 1,80 metros. Pregunta, ¿cuál es la longitud entre ambas secciones? En primer lugar, aquí ya tenemos como referencia que en una sección el tirante es 1,65 y en otra sección, aguas abajo, 1,80. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia, 1,80 menos 1,65 es 0,15. Es decir, se mantiene la diferencia de 0,15. ¿De verdad? ¿Cuál es la longitud entre ambas secciones? Ya acá hacemos los cálculos. B sub 1, 5. Acá hemos cambiado ya. Hemos indicado de que el tirante, más bien el ancho del canal es 2,3, ¿no? 2,3. Entonces, ¿cuál sería la velocidad? Aquí vamos a cambiar los números, desde luego. Por favor, hagan el cálculo. Tenemos que trabajar. ¿Ya? Tenemos que hacer el ejercicio en forma conjunta. ¿Cuál sería velocidad B sub 1? 1,32. 1,32. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que la velocidad es 1,32 metros por segundo. B sub 1. B sub 2. ¿Cuánto será B sub 2? También ahí corregimos que el ancho es 2,3. El tirante 1,80. Y nos da una velocidad de ¿cuánto? 1,21. 1,21 metros por segundo. Calculamos el radio hidráulico en la sección 1. Entonces, el área dividido entre perímetro. El área, ¿qué será igual? El área, aquí ya cambió el área. ¿Cuánto es el área en la sección 1? Área 1 entre perímetro 1 tiene que ser ahí. 380. ¿El área cuánto es? Área 1. 380. 3,80. Ya. Y acá es 2,3. ¿No? Entonces, como ven, 2,3. Radio hidráulico, ¿cuánto salió? Radio hidráulico. $0,68, ingeniero. 0,68, ¿no? Redondeado al segundo decimal está, ¿no? Sí, Ya, por esta vez, pero lo vamos a hacer redondeado al tercer decimal siempre, ¿ya? Todos los cálculos. Entonces, en forma similar, calculen ustedes el radio hidráulico en la sección 2. Área dividido entre perímetro en la sección 2. ¿Cuánto es el área en la sección 2? $2.30 por 1.80. ¿Cuánto es? $4,14, ingeniero. Ya, señorita. El área. El área dividido entre el perímetro mojado. ¿Cuánto es el perímetro mojado ahí? 2.3 más 2 por 1.80. Igual, ¿cuánto es?
0,702, ingeniero. 0.702. Dos. Ya. Sí. Ok. Y ahora calculamos la pendiente de fricción en la sección 1. Fíjense, paréntesis, dice 0.020, que es el coeficiente de rugosidad n, por la velocidad en la sección 2. Pero la velocidad de la sección 2 es 1.32. ¿No? Corrigiendo ya. Dividido entre el radio hidráulico a la 2/3. Y el radio hidráulico 1 a la 2/3, en este caso había sido 0.68. A la 2/3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da este valor? $1,167. A ver, 0.00. $0.00116, ingeniero. Ya. 11.6. Muy bien. Sí. De la misma forma, o en forma similar, calculen JE2. Pendiente de fricción en la sección 2. Hagan el cálculo, por favor. Es decir, N por velocidad 2 dividido entre el radio hidráulico 2 a la 2/3 y todo elevado al cuadrado. En esa forma tienen que calcular. Resultado. $0,0009. Nos da 0.00. 09. ¿Otro cero más? Sí. 9. A ver, revisen el resultado, jóvenes, señoritas. Tengo más de 50 alumnos que están participando de la clase. Ingeniero, sale eso. Bien, y Ingeniero, ahora... sale eso, ingeniero. ¿Aló? Sale Ese- eso, ingeniero. Ese es el resultado ya. Y a continuación calculamos JE promedio, así como indica la formulita esta. Eso es JE promedio ahora. ¿Cuánto es la media aritmética de esos valores? La media aritmética. Eh, 0,00104. 0.00. 103. 0.00103. Muy bien. Ahí está. Entonces, lo que hemos hecho son estos cálculos. Fíjense. Solamente hemos calculado esto. El JE1, JE2 y la media aritmética. Eso es lo que tenemos acá. Y eso va al denominador. Entonces, ahora reemplazamos nuestros datos para calcular la longitud. Acá, 1,80 es y sub 2 menos y sub 1 más a b cuadrado sobre 2g. Acá, por si acaso, no hemos calculado todavía eso. Y lo calcularemos, por favor. b sub 1 cuadrado entre 2g. Para tenerlo así y directamente reemplazar en la formulita. ¿Ya?
Entonces, para nosotros esto es b sub 1 cuadrado. B sub 1 cuadrado entre 2G. ¿No es cierto? Dividido entre 2G. ¿Ya? ¿Cuánto es ese resultado, jóvenes? 0. Redondeado al tercer decimal, como les dije. 0.089. 0.089. Sí. Esta sí tiene unidades de metros. ¿Ya? De la misma manera, calculamos B sub 2 cuadrado entre 2G. Cero B sub 2 cuadrado entre 2G. ¿No es cierto? 0.075 me sale a mí. 0.075, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Ahora sí ya tenemos todos los elementos para poder utilizar la ecuación del flujo permanente no uniforme. ¿Ya? Aquí, en primer lugar, hemos verificado que la diferencia es menor o igual que 0,15. ¿Ya? Es decir, primeramente hemos verificado esto, que lo voy a volver a escribir acá. ¿Ok? Lo voy a escribir ahí. Primero hemos verificado, Y2 es 1,80. Oh, Uribe 6. Esto es 1,80 menos 1,65. ¿De acuerdo? Y es menor o igual que 0,15. En este caso, igual a 0,15. ¿Ya? Igual a 0,15. Cumple con eso. Y a continuación hemos hecho todos los cálculos hidráulicos. B sub 1, B sub 2, altura de velocidad, B sub 1 cuadrado entre 2, etc. Radio hidráulico 1, radio hidráulico 2, JE1, JE2. Y ahora sí recién podemos aplicar la ecuación del flujo permanente no uniforme, gradualmente variable. Entonces, 1,80 menos 1,65 más, ¿cuánto es el ahí está, B sub 1 cuadrado entre 2G, 0.089. B sub 2 cuadrado entre 2G es 0.075. Listo. Y ahora en el denominador tenemos JS, la pendiente es 002, ahí está, 0.0020 dice la pendiente, 0.0020, menos la pendiente promedio de fricción, ahí tenemos. ¿Cuál es esa pendiente promedio que hemos calculado? Aquí está, miren, la pendiente promedio es 0.00103. 0.00103. Bien, entonces, ¿cuánto nos da? A ver, el numerador. Calculen primero el numerador, jóvenes. Redondeado al tercer decimal. Unos 1.164 me sale A a ver, mí, ingeniero. es 0. 164. Ya, 0.164. Sí, eso me sale a mí. Ya, Eso será, ingeniero. ya, dividido entre esto ahora. A ver, J de promedio está. ¿Cuánto es la diferencia? 0.000. 0.0097. A ver, 97, ingeniero. 0.0097, ¿no? ¿Así? Sí. ¿De acuerdo? Resultado, entonces, ¿cuánto es? 169.072.
269. 169. ¿100? Sí. 169.07. Punto 1, pondremos. Ahí es suficiente Sí. con un decimal. Ya. ¿Ya? Redondeado al primer decimal en la longitud, porque la longitud normalmente van a ser números mayores, digamos, o sea, números grandes normalmente son. Bien, entonces acá es suficiente redondeado al primer decimal. Entonces, estimados jóvenes y señoritas, miren, para resolver el problema, sea un canal rectangular de 2.3 metros de ancho, trazado con una pendiente JS igual, coeficiente de rugosidad N, en el cual circula un caudal de 5 metros cúbicos por segundo, dice, en una sección A, el tirante es de 1,65 metros, y aguas abajo, en una sección B, el tirante es 1,80. ¿Cuál es la longitud entre ambas secciones? Entonces, fíjense, este es el esquema de nuestro canal, del canal que estamos tratando. Este es el canal. Canal rectangular. En una sección A, diremos esta, el tirante es 1,65. Y aguas abajo, el tirante es 1,80. Queremos saber cuál es la longitud L. Y eso es lo que hemos hecho. Estamos aplicando ahora. Se trata, en primer lugar, de un flujo permanente no uniforme. ¿Por qué? Porque el tirante cambia. De la sección 1 a la sección 2, el tirante cambia. ¿Ya? Entonces, debemos aplicar las ecuaciones del flujo permanente no uniforme gradualmente variable. Y he ahí los cálculos. La respuesta, la distancia entre las dos secciones es 169.1 metros. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Y ahora, bueno, este ejercicio prefiero hacerlo en otro momento. Más bien les presento este ejercicio. El 3. Primero vamos a pasar al 3, ¿ya? Analizar el flujo en el canal. Fíjense, tenemos un canal en el cual se presenta un quiebre en la pendiente. En este punto, observen a ver. Como podrán observar, estimados jóvenes, señoritas, el canal se interrumpe. En este punto hay una grada, ¿no? Fíjense, acá tenemos un talud vertical y aquí continúa el canal. Es decir, aquí hay una grada, un escalón. Por lo cual el flujo, que inicialmente era un flujo uniforme, porque aquí se trata también de un canal prismático. Ustedes ya saben lo que es un canal prismático. Se trata de un canal prismático, pero hasta acá, en este punto se interrumpe nuestro canal prismático porque se presenta una grada. Todo lo contrario del anterior ejemplo, ¿se acuerdan? En el anterior ejemplo había un obstáculo acá. En cambio aquí hay una grada. ¿Qué efecto tiene la grada? Pues que el flujo, que inicialmente era uniforme, al presentarse la grada, el nivel del agua en el flujo cae. El flujo se deprime, jóvenes. ¿Ya? Se presenta entonces la llamada curva de depresión en el canal. ¿Qué significa esto? Que el tirante, que inicialmente teníamos un tirante normal, el tirante va disminuyendo gradualmente. Y justamente en coincidencia con la grada o el escalón, se presenta la energía específica mínima, jóvenes. Energía específica mínima. ¿Qué quiere decir? Tirante crítico. Aquí tenemos un tirante crítico. En cambio, acá
tenemos un tirante normal, correspondiente a un flujo permanente uniforme. De acá para arriba el flujo es uniforme. Es decir, el tirante no cambia. De acá para arriba el tirante no cambia. Flujo uniforme. En cambio, a partir de acá y hacia abajo, el tirante va disminuyendo gradualmente hasta llegar a un tirante crítico, donde la energía específica es mínima. Entonces, en este tramo de longitud L, se presenta pues un flujo permanente no uniforme, gradualmente variado también. Las ecuaciones para analizar este tipo de flujo son las mismas que las mostradas anteriormente. Las mismas ecuaciones, mis estimados jóvenes y señoritas. Ahí están. Son las mismas ecuaciones que se utilizan. Con la salvedad aquí ya de que conocemos el tirante Y2. En este caso, el tirante al final del tramo podemos calcularlo, es el tirante crítico. Y el tirante inicial, para este tramo también, donde el flujo es no uniforme, es el tirante normal. Acá tenemos tirante normal y acá tirante crítico. Entonces, analizaremos a ver este tramo. Muy bien, ahí tenemos los datos del canal. N 0.020, el ancho B 8 metros, la pendiente es este valor y el caudal este valor. Entonces, en primer lugar, vamos a determinar el tirante normal. ¿Cuánto saldrá el tirante normal? El tirante normal se calcula mediante esta identidad que ustedes ya la conocen, estimados jóvenes y señoritas. Esta identidad la conocemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa identidad ya la conocemos. Es la ecuación de flujo. Apliquen la ecuación de flujo con los datos del canal que tenemos aquí y así calcularán el tirante normal. A ver, verifiquen si ese tirante normal realmente es 1.612 metros, como yo lo anoté acá. ¿Ya? Verifiquen si es este el resultado. Ahí está, yo aquí calculé 1.612 metros. Por favor, verifiquen ustedes, tienen 10 minutos.
Bien, me imagino que han verificado ya. ¿Sale este valor, jóvenes, señoritas? Sale ese valor, ingeniero. Sí. Muy bien. Y ahora las condiciones críticas de flujo. A ver, para los que todavía no le hacen, se lo vamos a reemplazar así los datos como para peladitos, vamos a hacer. Yo sé que la mayoría lo hace, pero no falta alguno que todavía no le capta, digamos. ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Creo que me equivoco. Mejor es que me equivoque, ¿no? Ahora calculamos el tirante crítico, ingeniero. Exactamente, mi estimado joven. 0.0018 a la 1 medio. El área. ¿Cuánto es el área? 8 veces Y. 8 veces Y. ¿No es cierto? Pero esto estará así. Un Gotteswillen. Lo vamos a hacerlo así. Así. Y el perímetro lo hacemos así. 8 más 2 veces Y. ¿No es cierto? Y así. Leave aside. Y así. Así. Épale. Ya. Entonces esto es ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Se lo vamos a hacer así. Copiar. Y reemplazar ahí, pues, ¿no? Ahí está, ¿ves? Sí, hay que hacerle trampa a la compu también, ¿no? Bien. Entonces ahí ya se los he reemplazado así como para peladitos. Y de ahí sale el tirante normal. Condiciones críticas de flujo. Q cuadrado entre G igual área cubo entre B. Y el tirante crítico para sección rectangular, entonces es directamente igual a esto. Verifiquen a ver el resultado. 1.22 me sale, ingeniero. Redondeado al tercer decimal, hemos dicho, ¿no? Ya, nuestros resultados siempre redondeados al tercer decimal. ¿Ya? Por favor, adoptemos ese criterio. Todos. Resultado. 1,127. Resultado. ¿Es correcto el resultado mostrado acá? Es correcto, ingeniero. Ya, muy bien. Y ahora sí verificamos entonces. 1.612 menos 1.197. Ahí está. Ahí está. 0.485. Mayor que 0.15. Es mayor que 0.15. Es decir, que no puedo aplicar la ecuación del flujo gradualmente variado directamente. No puedo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues debemos introducir tirantes adicionales acá, ¿no? Debemos insertar tirantes adicionales de manera que la diferencia consecutiva, o más bien de manera que la diferencia entre dos tirantes consecutivos sea menor o igual que 0.15. ¿Ya? Y así entonces, por ejemplo, si introducimos este tirante, 1.612 es el tirante normal acá. Y luego coloco un tirante de 1.50.
estamos disminuyendo el tirante, ¿no es cierto? El tirante debe ir disminuyendo desde 1.612 hasta 1.197. Entonces, voy a tomar un primer tirante, 1.50. ¿La diferencia cuánto es entre esos tirantes? 0.102. Ya. Luego voy a tomar otro tirante. Por ejemplo, 1.40. 1.40. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos a tomar 1.40, digamos. 1.50 menos 1.40, 0.10. Luego puedo tomar otro tirante. 1.30. 1.30 menos 1.197, entonces nos sale menor que 0.15. Y ahora entonces tenemos, fíjense, ¿cuántos tramos? ¿Cuántos subtramos? Primer tramo, el otro con 1.40 y con 1.30. Entonces 2, 3, 4 tramos, 4 subtramos. Hemos dividido en 4 subtramos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos 1.50 y luego vamos a ver, ¿o no? Ahora esto, miren, aquí vamos a insertar los otros, como les decía. Vamos a insertar otros tirantes. Miren, este tirante acá y otro tirante más. Tenemos que insertar otro tirante más. Ahí está. Entonces, fíjense, este tirante es 1.50. El siguiente, aguas abajo, 1.40. Y acá 1.30. Así, la longitud total que estamos estudiando se ha subdividido en 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, tenemos que calcular ahora L1, L2, L3 y L4. Cada uno de los L's tenemos que calcular de la misma forma como hemos calculado este ejercicio. Así. Aquí supongamos L1, vamos a hacer otro cálculo, L2, L3, L4. Entonces, para no estar desarrollando así en esta forma, esos cálculos que son repetitivos para diferentes tirantes, etc., entonces se los hace una tabla. Y ahí tenemos la tabla en forma más organizada. Fíjense, aquí tenemos la tabla ya para hacer todos estos cálculos. Lo vamos a... Ya, está bien esto. Correcto. Pero aquí vamos a colocar ya. Entonces vamos a indicar que se tiene que insertar tantas secciones como sean necesarias, como cumpliendo con el requerimiento de los puntos. El requerimiento que tenemos que cumplir es esto, jóvenes. ¿Dónde estamos? Este es nuestro requerimiento. Esto es. Cumpliendo con este requerimiento, estimados jóvenes. Entonces, para que quede claro esto. Con esto, ¿ya? Cumpliendo con ese requerimiento. ¿Ya? Esto que tamaño de letra es 14 y esta había sido 11, creo, ¿no? A 12, ya. Todo lo uniformamos entonces, ¿ya?
Que sea 12 nomás. Ok. Muy bien. Los tirantes a insertar son los siguientes, entonces. ¿Qué tirantes vamos a insertar? Hemos dicho 1,50 metros, coma, luego 1.40. 1,40. En realidad esto es a criterio, a criterio. Solamente tenemos que cuidar de que la diferencia sea menor o igual que 0,15. Y 1,30. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de esta manera se organizan los cálculos en forma tabular. ¿Cómo? Vaya. Du liebe Zeit. Ahí está. Como los mostrados en la tabla siguiente. Ahí está el tirante normal. Empezamos con el tirante normal, jóvenes, y luego vamos disminuyendo los tirantes. Observen 1.612, 1.50, 1.40, 1.30 y 1,127 metros, que corresponde al tirante crítico. ¿No es verdad? Corresponde al tirante crítico este. Bien, y entonces para cada tirante se calculan pues todos los parámetros geométricos e hidráulicos como se ha mostrado acá. ¿Ya? Y ustedes entonces tienen la obligación, mis estimados jóvenes y señoritas, esto yo lo elimino. Ok, y ustedes hacen el cálculo. ¿Ya? Ya, entonces, llenen la tabla para cada tirante hasta calcular JE. Tirante 1 y 2 hasta calcular. Luego, JE promedio ya. Y luego, en la columna final, la longitud entre dos tramos. Aquí. L1, L2, L3 y L4. ¿Ya? Entonces, hagan estos cálculos, estimados jóvenes y señoritas. Ahora sí tienen media hora por lo menos, ¿no? Háganlo, por favor. Ingeniero, una consulta. Adelante, joven. Esta es respecto al tema anterior acerca de la sección óptima, que en el ejercicio 1086 del libro pide diseñar el canal óptimo para transportar 17 metros cúbicos, dice, a una velocidad máxima. Eso quiere decir que con una sección óptima, la velocidad que va a transportar, o sea, el agua que va a fluir va a ser a una máxima velocidad. Sí, eso es. Bien, ahora no nos desviemos. Estamos viendo otro tema, estimado joven y señorita. Ahora es otro tema, así que por favor no confundamos. Ahora estamos analizando el flujo permanente gradualmente variado, ¿ya? Que es muy diferente al tema que usted está mencionando. Ahora concentrémonos, ¿no? Para hacer estos cálculos. Por favor, llenar la tablita, cada uno de ustedes. Háganlo, por favor. Se apuran. ¿Ya? Llenar la tablita, calcular los parámetros geométricos e hidráulicos para cada tirante. Hasta acá, hasta esta columna. Ya les dije, de la columna 1
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a la columna 6, redondeado al tercer decimal. Con esa precisión. Redondeado al tercer decimal. ¿Ya? Columna 7 y 8, redondeado al quinto decimal. ¿Ya? Porque estos números son muy pequeños. Redondeados al quinto decimal. Finalmente, el cálculo de L, redondeado al primer decimal, nada más. Por favor, con ese criterio de precisión, realicen los cálculos. ¿Ya? Muy bien, estimados jóvenes y señoritas, tienen media hora. Ok.
Hola, hola. Muy bien, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas. A ver, vamos a anotar los resultados finales, no todo esto. A ver, ¿alguien me dicta el JE, el primer JE? 0.001798. 1798. Vamos a ver con qué valor hemos empezado el cálculo. 18. Muy bien, es 18. Ya, redondeado ahí, ya. El segundo valor. 0.0022. 22, 5 decimales. 3, ingeniero. 22. 3, así. Muy bien. Luego, 0,00 27 35. 00, 27 4. 17, 27, 4, ingeniero. 27, 4. Ah, 27, 4, correcto. Luego, 0,00342 muy bien. y 0,00526. Muy bien. Ya. Esto corresponde a estos tirantes. Por supuesto que fueron calculados áreas respectivas, perímetro, radio hidráulico, velocidad, B cuadrado sobre 2G. A ver, anotaremos B cuadrado sobre 2G también. 0, 0 punto. coma 276. A ver, ¿qué pasa? Ya. Eso es, un momentito. Lo que pasa es que esto está así, creo. No. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuánto era acá? 276. 0.276. Siguiente. 0,3186. 186. 3, No. 18, 6. A ver. 0.31.9. 31, 9. 36, 6. 0.36. 36, 6. Redondeado al tercer decimal, hemos dicho. Ya. 424. Finalmente, 564. 0,564. ¿cuánto? 564. Sí. Ya. Muy bien, estimados jóvenes y señoritas. Ahora JE promedio. El promedio entre estos dos valores. En principio quiero hacerles notar algo. ¿Por qué me dio acá 0.0018? Y justamente es el mismo valor de la pendiente del canal que habíamos dado, JS 0.0018. ¿Por qué me dio el mismo resultado ahí? ¿Por qué? Porque es el punto inicial, ingeniero. Ya, ¿y qué más? Y hemos utilizado el tirante normal. El tirante normal hemos utilizado para este cálculo. Ahí está, miren. ¿Y por qué salió el mismo resultado? Pues porque para esta pendiente sale el tirante normal, ¿no? O a la inversa, para este tirante sale esta pendiente, 0.0018, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son condiciones normales de flujo. Por eso, entonces,
Para el primer tirante, para el tirante normal, tiene que salir ese valor de la pendiente. Si sale otro valor, entonces a revisar el cálculo. ¿De acuerdo? Bien, ahora calculamos JE promedio. A ver, calculan acá el promedio y luego la longitud respectiva. Me imagino que ya lo han hecho esto, ¿no? ¿Ya lo hicieron? Sí, ingeniero. A ver, el primer resultado, el promedio primeramente. 0.00201. 201. Y la longitud respectiva es... 330.2. Bien. Y así sucesivamente. El segundo promedio entre este y este valor, entre dos tirantes consecutivos siempre, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto salió? 0.00248. Bien. ¿Y la longitud respectiva? 76.5. 76. Ya. Un momentito. Ujú. Ya. 76.5. Sí. Ya. Bien, entonces, ¿cómo estamos resolviendo esto? Precisamente lo que estamos haciendo es calcular esta. En primer lugar, hemos calculado esta longitud entre el tirante 1.612 y el tirante 1.50. Y hemos calculado L1. Ahora estamos calculando L2. Entre 1.50 y 1.40 estamos calculando L2, cuyo resultado es 76.5 metros. Y a continuación calculamos L3 entre 1.40 y 1.30, entre esos tirantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que utilizar estos tirantes, estos valores, ¿no? ¿Y cuánto nos da esto? Primeramente, JE promedio. $307. La longitud respectiva. 32.9. Y finalmente calculamos el último subtramo, este valor, es decir, L4, entre 1.30 y 1.127. Vamos a calcular esta distancia, esa longitud. ¿Ya? Y previo calculamos el JE promedio. ¿Cuánto es el resultado? 0.00434. 0.00434. Sí. Lo que nos da una longitud igual a 13. 13 metros. 13.0 metros. Muy bien. Por lo tanto, la longitud total había sido igual a ¿cuánto? 452.6. 452 metros. Esa es la longitud total del tramo, estimados jóvenes y señoritas. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Aló? Todo bien, Ingeniero, si a mí me ingeniero. salen otros resultados. Por eso De la yo quiero que longitud. verifiquen. Hemos anotado los que me ha dictado su compañera, pero cada uno de ustedes tiene que resolver y calcular todo, ¿ya? Bueno, ingeniero. Por favor, y ver, es lo importante. A ver, vamos a ver, señorita, la que me ha dictado estos valores, o el joven,
¿Cuáles son estos resultados del área? 12 Un momentito puntos. aquí. Creo que esto ya lo tenemos calculado. Ahí está, miren. Sí. 12.896. ¿Sí ese es el resultado? Sí. El perímetro mojado. 11.224. El radio hidráulico. 1.149. 149. La velocidad. 2.326. Ya, entonces cada uno de ustedes pues tiene que ir verificando. Y luego les va a salir que B cuadrado sobre 2G es este valor. Aquí se ve, ya, a ver, la última velocidad más de B, por favor, el resultado de la última velocidad. 3.327. Ya, entonces, para su control, a medida que el tirante va disminuyendo, la velocidad irá aumentando, jóvenes. La velocidad irá aumentando, porque se trata aquí de un flujo acelerado. Este es un flujo acelerado. Y esta es la llamada curva de depresión, o también lo llamamos curva de abatimiento. Curva de depresión o curva de abatimiento. Ya, entonces, eso es lo que... Curva de depresión, coma, o curva de abatimiento. Así también se denomina. ¿Ya? También se denomina curva de abatimiento. A esta curva. ¿Ya? Muy bien. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo entonces por hoy. Para este mismo ejercicio que acabamos de resolver, entonces viene la última pregunta. ¿Cuál será el tirante en el canal a una distancia de 180 metros, aguas arriba de la grada? ¿Ya? Entonces interpreten bien. De acá yo mido 180 metros, 180, y quiero saber cuál es el tirante que tenemos en el canal. ¿Está claro, jovencitos, señoritas? Ya, resuelvan eso entonces, ¿ok? ¿Está claro? ¿Aló? ¿Puede mostrar la última preguntita para terminar de anotarla? Ahí está. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces eso es todo por hoy, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Ingeniero.